farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como siempre, un placer enorme estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a traerles un tema que se está hablando mucho, que son las elecciones en los Estados Unidos. Estos dos candidatos tan polémicos. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. No quise ampliar mucho porque creo que es un programa que va a dar mucho que hablar, así que decinos una breve reseña. Es un poco lo que vos decías. Vamos a tener una elección y yo creo que, como nosotros hacemos habitualmente, vamos a tratar de hacer un enfoque diferente, porque se habla mucho, pero en realidad lo que vamos a tratar de apuntar es a otro entendimiento de lo que está pasando en Estados Unidos. Es importante saber que uno no lo hace esto por cholulismo. Realmente lo que pasa en Estados Unidos, nos guste o no nos guste, nos involucra a todos, porque las decisiones pesan, y pesan en todas las regiones del mundo. Esto lo saca de la habitual alternancia entre demócratas y republicanos. Aparece un candidato medio outsider que es Donald Trump. Entonces, la idea de un poco del programa es analizar quién es Trump, qué está pasando con Hillary, que también se habla mucho del estado de salud de Hillary, y qué nos depara a nosotros, que vamos a ser, sin participar en estas elecciones, las principales víctimas de los resultados. ¿Y qué pasa con los ciudadanos norteamericanos? Porque no es todo rosas tampoco. O sea, bueno, todo el mundo habla como si Estados Unidos fuera el una gran democracia, y cuando uno llega a ver, menos del 30% del padrón electoral termina decidiendo. O sea que en realidad es una democracia ficticia, más aún todavía si consideramos el dinero que hay que tener para poder ser candidato. O sea, es más una ficción que una realidad. Muy bien, y para ayudarnos a entender todo este proceso de las elecciones de los Estados Unidos y conocer un poquito más a sus candidatos, nos acompañan hoy Jorge Kreines, quien es director de Relaciones Internacionales del PC, el Partido Comunista. Jorge, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor, siempre es un placer muy grande recibirte y tenerte acá con nosotros. Jorge, ¿por qué son tan importantes las elecciones en los Estados Unidos para nosotros? Bueno, y para el mundo, desde ¿no? ya que es una potencia dominante, especialmente en el último tiempo por la diferencia que ellos han sacado en el terreno militar. Tienen una crisis económica severa, son más de 100 los bancos que quebraron en el año 2008 en esa crisis. La crisis no ha terminado, pero en el terreno militar son la única superpotencia global. Así que, y bueno, para ellos nosotros somos su patio trasero, toda América Latina, el Caribe. Tienen dificultades en el Oriente Medio, están perdiendo peso. Su patio trasero, no hay sí, cómo cambiar. Y lo dijo esta el propio John Kerry, que uno podía esperar eso de algún republicano, pero lo dijo el canciller de Obama. Y bueno, tienen, como te decía, dificultades en el Oriente Medio, donde se nota un papel más relevante de Rusia. Tienen dificultades en otras regiones del mundo. Europa vive una crisis grave y vuelven a la idea del patio trasero, es decir, de concentrar su dominación en América Latina. Por eso para nosotros el resultado es importante, aunque creo yo que hay muy pocas diferencias entre las políticas latinoamericanas de Hillary o de Trump. Ahora seguiremos hablando sobre ese tema. Y nos acompaña en el piso también Juan José Salinas, quien es escritor, periodista, está con El Pájaro Rojo, el blog que lo pueden encontrar ahí por internet. Ha trabajado durante 3 años en la investigación de los sucesos de la AMIA, así que una persona con mucho conocimiento como para hablarnos sobre el tema. ¿Cómo estás, Juan? Un placer tenerte nuevamente con nosotros. Yo muy contento de estar aquí.
Juan, ¿hay cambios reales hacia nuestra región según sea el ganador, sea Hillary o Trump? O sea, bueno, hay algunos cambios, pero lo primero que hay que decir es que la figura presidencial se ha debilitado terriblemente desde que ya el presidente Eisenhower, al dejar su mandato, advirtiera que el complejo militar industrial lo había chuseado durante todo su gobierno y le había tratado de imponer las políticas. Él lo advirtió. Esta advertencia no sé si cayó en saco roto del todo, pero a lo largo de los años está claro hoy que está muy claro, por ejemplo, que el presidente Obama quería cerrar Guantánamo y no lo pudo cerrar, no le han dejado. Y su mayor conquista, que ha sido el Obamacare, el seguro, ha sido terriblemente recortado por las multinacionales de los medicamentos y de la atención sanitaria al público. O sea, atendiendo a esto, que es denunciado por el propio Donald Trump, de que todos sus antecesores y él es presidente han ido resignando poder frente a las grandes corporaciones. Sí, hay alguna diferencia. La diferencia es esto, que Donald Trump denuncia y que promete, yo no creo que le vayan a dejar, una reindustrialización de Estados Unidos y un volver a mirar para hacia adentro, un poco. Eso es lo que más se teme en el caso de Hillary. Hillary los va a llevar a otras guerras y es más bélica, por lo menos se habla, y Trump quiere dejar de hacer tantas guerras afuera y volcarse un poco más. Al público norteamericano no le interesa demasiado los temas internacionales, pero si le interesaran un poco más, se podría hacer campaña perfectamente mostrando en qué estado estaba Libia con Gaddafi, en qué estado está hoy, y la cara de loca y los gritos de alegría que dio Hillary cuando mataron de esa forma horrible a Gaddafi, ¿no? Una forma horrenda. Entonces, si esto estuviera en conocimiento del público, si hubiera un Steven Spielberg que lo filmara, hiciera un spot de 5 minutos con esto, yo creo que podrían ganar las elecciones. Por supuesto, esto no va a ocurrir, pero y lo que define son los temas internos de Estados Unidos. Pero no dejo de lado que pueda haber un batacazo, que pueda ganar Trump. ¿Por qué? Porque a pesar de que los creadores de Homero Simpson dijeron que apoyan a Hillary, está claro que Homero Simpson apoya a Trump. O sea, la clase obrera norteamericana va por la blanca, por lo menos, va a apoyar en masa a Trump. Hay una sorpresa ahí, porque Marcelo ha comentado que incluso hay una parte de la... como hay supremacistas blancos, hay organizaciones negras armadas, o esas cosas que tienen los norteamericanos. Muy típica norteamericana. En otro lado serían organizaciones armadas, ellos son ese derecho a tener armas que se están acercando y están negociando con Trump, lo cual es algo que parece contradictorio al principio, pero lo que pasa es que, bueno, eso es una cosa que vamos a ir viendo en el programa. ¿Qué representa Trump en sí? Eso lo dejamos para ver ahora cuando seguimos. Déjame una sola cosita. Sí. A mí me da la sensación, y me gustaría después que me digan ustedes, que Trump es una colectora de todo lo que queda fuera del sistema. Todo el tipo que va cayendo afuera, que no se engancha en este sistema globalista, empieza a buscar una solución y ya te aparece un Le Pen en Francia o un Trump en Estados Unidos. Bueno, ni hablar del estado de salud de Hillary Clinton, pero no me contesten nada. Antes los voy a llevar a ver la primera parte del informe sobre las elecciones de los Estados Unidos que les preparamos. La enorme magnitud que tiene Estados Unidos por su importancia económica, financiera y militar hace que cada vez que se acerque un martes, entre el 2 y el 8 de noviembre de cada año bisiesto, el mundo se enfoque en los resultados. Si bien a primera vista parecería una exageración, la realidad indica que esos resultados marcarán buena parte del rumbo del mundo durante los próximos 4 años. La necesidad de profundizar la globalización necesitaba un hecho anómalo para la historia de Estados Unidos: la elección de un presidente negro en la Unión. Por supuesto que no era un representante típico de esa minoría sojuzgada por siglos, sino un egresado de las prestigiosas y elitistas universidades de Harvard y Columbia. Su color de piel y un polémico nombre como Barack Hussein le daría un áurea progresista potenciada por críticas que lo señalaban como musulmán y extranjero.
Cuando comenzó a gobernar, sus posiciones políticas fueron la implantación de la extensión del poder financiero hacia el resto del mundo, no vacilando en tomar drásticas medidas como las intervenciones militares en Medio Oriente que trajeron un baño de sangre e interferencias en los procesos populares latinoamericanos, que empezaron con la destitución de Mel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país. El próximo 8 de noviembre se celebrará la 58ª elección a presidente. Como sucede habitualmente en el sistema estadounidense, solo llegan con posibilidades a la elección quienes dispongan de una cifra enorme de dinero, que algunos estiman en $1.000 millones, para poder hacer frente a los cuantiosos gastos electorales. Esto es un dato importante porque condiciona a los candidatos que deben tener una inmensa fortuna personal, como es el caso de Donald Trump, o contar con el apoyo de grandes centros financieros, como sucede con Hillary Clinton, o la combinación de estos requisitos. La ley les posibilita a los candidatos obtener apoyos económicos de diversas naturaleza, que esconden una realidad que es solo una parte del dinero que reciben los candidatos. Esa que es aportada por fondos estatales. La mayor parte provienen de diferentes aportes privados que hacen pesar su poder económico a cambio de favores posteriores de los candidatos. Pero este no es el único problema que tiene el país que exporta su democracia como modelo. Una característica de los Estados Unidos es la baja cantidad de personas que votan, algo que ha experimentado un marcado descenso con el paso de los años. ¿Por qué sucede esto? Bueno, los motivos son varios. Quienes han sido procesados por acciones criminales pierden derechos políticos. La población negra de Estados Unidos, en estados como Florida, tiene un índice de antecedentes penales del 37% del total. Y a esto se suma el desinterés en un sistema que los margina y a maniobras en la confección de los registros electorales que son depurados por empresas que eliminan a votantes indeseados. El resultado es que en Florida apenas el 10% de la población negra votó. El resto de las minorías nacionales también encuentran desalientos para votar. Otro gran problema es la cantidad de ciudadanos no inscriptos para votar. En 1988 fueron 70 millones, un 40% del padrón electoral no figuraba entre los electores, presumiblemente por desinterés. De los finalmente habilitados, solamente fueron a las urnas la mitad. El nivel socioeconómico, la pertenencia a minorías raciales y la falta de educación son factores clave que inciden en el hecho de que la población con peores índices sociales tenga una escasa influencia en el proceso electoral. Pero no terminan allí los inconvenientes. La presencia de fraudes también hace su aporte para la elección del nuevo presidente. La presencia del voto ausente, en el que un agente testifica la intención del voto del elector, y las controversias sobre el voto electrónico, que permite la alteración de los resultados electorales, como sucedió cuando George Bush venció a Al Gore con un polémico escrutinio teñido de fraude en Florida. Un dato más para ilustrar el sistema electoral. Bush ganó con menos votos que Al Gore porque la elección no es directa, sino a través de electores que dependen de los resultados de cada estado, donde el ganador se lleva todo sin respetar las proporciones de votos. Estamos viendo que el sistema electoral deja bastante que desear en realidad. Ahora, este sistema electoral se mantuvo con una alternancia de demócratas y republicanos durante el último siglo. Entonces, ¿por qué hoy los medios son tan partidarios de Hillary? Porque si vemos, solo se ocupan de destacar los problemas de Trump. Y a veces parecería que cuando uno marca esto nomás es que está a favor de Trump. ¿Qué es lo que está pasando? Jorge. Bueno, me parece que están a favor de Hillary, porque Hillary de alguna manera representa un poder que se asienta en la banca internacional y una relación muy fuerte con Londres, que es otra de las grandes capitales financieras.
porque tiene lazos más sólidos con el complejo militar industrial, al que ahora se le denomina complejo industrial militar financiero, necesariamente, y porque... Eso es contrario a lo que en general se cree. Bueno, pero el informe trata sobre las guerras, sobre Libia, sobre la Segunda Guerra de Irak, la Segunda Guerra del Golfo, la situación en Siria. Y mal no le fue. Aunque se dice que el Estado Islámico lo creó John McCain, que es un senador republicano, pero bien se dijo que es relativa a la elección presidencial y el poder de un presidente en los Estados Unidos. Hay un complejo que decide las cosas particularmente en el Senado, pero creo que el poder se acerca más a Hillary y Trump aparece representando ciertos sectores de los trabajadores blancos y por eso se lo ve en una postura tan particular. ¿Y qué sectores se representa Trump, Juan? Porque los analistas rusos dicen que es la guerra, que una guerra mundial puede comenzar con Hillary. ¿Usted qué opina? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Sí. Sí, porque ya se vio Hillary en todos los ataques a todos los países. En el caso de Trump no ha manifestado gran conocimiento de la política internacional, pero sí... Es un norteamericano promedio. Es un norteamericano promedio y siempre ha hablado más para... El gran enemigo de... Está claro que Hillary Clinton es el candidato de Wall Street y el New York Times es el mayor enemigo de Trump. Entonces se repiten cosas que conocemos en nuestros países también con la prensa hegemónica. ¿Qué pasó? Que Trump... Es una sorpresa para el Partido Republicano también. El establishment del Partido Republicano hizo lo imposible para que Trump no fuera candidato. O sea que Trump hasta ahora se representa a sí mismo, nada más. Y, o sea, es un millonario norteamericano típico, casi un mediático, personaje, que sabe casi un personaje medios, de película, ¿no? Sí, el otro día se hizo sacar el jopo para que vean que no es ningún gato, ninguna peluca. Y yo creo que sí, que probablemente se dirima, si él es capaz, como creo que está intentando de aquí hasta las elecciones, de ganarse a un pedazo del electorado negro. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice Trump a los negros? Dice, ustedes no me acusen de racista, porque ustedes sufren igual que los trabajadores blancos y encima más. ¿Qué les ha dado? ¿Qué les ha dado Obama a ustedes? No le dio nada. Claro. Bueno, ¿por qué no prueban conmigo? Porque yo quiero darles. Con un blanco de nuevo. Bueno, claro. Está muy bueno. Ahí creo que se está jugando, igual que con los latinos, ¿no? Porque él la tiene perdida la elección con los latinos. Pero si puede arañar algún sector, sobre todo de los primeros inmigrantes que ya están establecidos y que no... Porque siempre pasa eso, que el primero que llega dice, bueno, ahora que la corten y no vengan más de mi pueblo. Ya conmigo es suficiente. Bueno, Putin le hizo un guiño a Trump. Según dicen, es porque Trump es un enemigo claro y Hillary es un enemigo con más sorpresa. Pero los tengo que dejar acá. Sí, yo quiero dejarles una pregunta para el próximo bloque. Para que después Darío nos diga que la sorpresa es la pregunta y no la respuesta, sí. Si esto es así, ¿por qué todos los periodistas, hablando de los argentinos, que son progresistas, están todos a favor de Hillary? Incluyendo, voy a nombrar porque no estoy tan segura si nos va a escuchar, incluyendo Víctor Hugo. A veces me sorprende esta animosidad con Trump. Y no la objetividad en analizar los dos. Eso yo creo, después yo tengo mi idea que responde. Pero dejamos la bomba acá y lo vemos en el próximo bloque. No se vayan. Y si le llega a Víctor Hugo, bueno, que nos venga a decir por qué tiene este pensamiento, que encantados de recibirlo. Ya enseguida volvemos. Bien, acá estamos de regreso en este segundo bloque y los voy a llevar enseguida a la columna de Damián Jakubowicz, quien nos va a hablar sobre las relaciones internacionales de los Estados Unidos en medio de este momento tan caliente. Damián, te escuchamos. Muy bien, vamos a hablar entonces de las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Es importantísimo mencionar, ya nos ponemos
más en lo que es la teoría de las relaciones internacionales, existen dos grandes tendencias. Todos los presidentes americanos, a la hora de definir su postura en las relaciones internacionales, hacen mención a dos señores que se ven en la pantalla. Uno es Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt es como el fundador de lo que se llama el realismo. Quiere decir el realismo en las relaciones internacionales, quiere decir ver las cosas como son. En concreto uno habla de que si los hombres son egoístas, los estados son egoístas, entonces llama a lo que se llama el destino manifiesto de Estados Unidos, en donde Estados Unidos tiene que actuar como una especie de policía internacional y que básicamente, para que la gente entienda, es pegar un zarpazo antes de que te lo peguen en materia de relaciones internacionales. Uno de sus grandes adeptos a esta teoría ha sido Bush Jr., que es uno de los grandes, llamémoslo, rooseveltianos de los presidentes. El otro, que es la otra cara, es lo que se llama, es la corriente wilsoniana, que es lo que se llama el idealismo en materia de relaciones internacionales, en donde es una especie de Ned Flanders de las relaciones internacionales, donde uno dice, bueno, todo se tiene que hacer en cooperación, que si hay una acción exterior, Estados Unidos tiene o bien que consultar con el resto de las naciones, o bien actuar conjuntamente. Obama al principio aparecía como un wilsoniano, después parece que el realismo de la geopolítica se lo comió. Vamos a la siguiente placa. Es muy importante también hablar del eje anglosajón. Recordemos que Estados Unidos fue colonia de Inglaterra y nunca se pudo disociar del todo. Hoy en día es una alianza estratégica fundamental que existe entre el Reino Unido y Estados Unidos, hasta tal punto que algunos teóricos de las relaciones internacionales dicen que difícilmente se puede hablar de dos países diferenciados. Vamos al siguiente, vamos al siguiente, por eso es muy importante ahora qué es lo que va a pasar con las relaciones internacionales de Estados Unidos con Europa, ahora que Inglaterra salió de la Unión Europea. Estados Unidos perdió un peso muy importante a la hora de ser apoyado en materia de relaciones internacionales. Dicen que se busca su segundo delfín. Alemania aparece como un gran candidato. Hay que ver qué pasa con Francia. Vamos al siguiente. A la siguiente placa. En Medio Oriente, las relaciones internacionales de Estados Unidos en la era Obama han dado un vuelco muy importante con el levantamiento del embargo que tenía Irán, marcando una reconciliación de Estados Unidos con el eje chiita, muy importante para seguir. De todas maneras, Israel sigue siendo el aliado número uno que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, igual que Inglaterra. Es difícil también disociarlo, a veces no se sabe si Israel es un aliado de Occidente o bien es Occidente mismo. También es importante ver qué va a pasar con las relaciones con Arabia Saudita, que están muy deterioradas y parecería que Estados Unidos se está inclinando más para el lado de Qatar. Vamos al siguiente slide. Asia-Pacífico, lo venimos charlando muchísimo en estos programas, es el nuevo eje en el cual Estados Unidos ha centrado sus relaciones internacionales, todo su poderío militar. Habrá que ver qué pasa entonces, si hay una continuidad de la próxima administración respecto a la prioridad que tiene Estados Unidos en Asia-Pacífico. Y si vamos a la siguiente placa, tenemos a América Latina. En América Latina, el aliado estratégico internacional número uno que tiene Estados Unidos es Colombia, Japón en el Asia-Pacífico, Israel en Medio Oriente, Egipto también es muy importante, e Inglaterra en Europa. En América Latina es Colombia. En estos momentos se está viendo un acercamiento muy importante con Argentina, que es uno de los países que está más capacitado, según los Estados Unidos, para convertirse en un aliado estratégico. Muy importante también qué va a pasar con la próxima administración estadounidense respecto a la posibilidad, ya lo hemos charlado también en algunos programas, de poner bases militares o aumentar el número de bases militares en América Latina, más precisamente en Argentina, sobre todo en la triple frontera donde tenemos nuestro gran acuífero guaraní. Muy bien, muchísimas gracias, Damián, muy interesante. Marcel, los lobbies en general en Estados Unidos son muy fuertes, una actividad que es ilegal en algunos países, ¿no es cierto?
tengo debería entendido. ser legal en todo, porque en realidad blanquean una situación que es real y existe acá también. Pero para ellos es la forma de hacer política. O sea, es algo que no es algo oculto, sino que vos vas y contratás a alguien para que te haga un trabajo determinado. Ahora, antes de meternos en estos temas, quería hacerte una pregunta también. Si gana Hillary, creo que vamos a ver la continuidad de lo que venía haciendo Obama. Responde la misma línea, es más o menos lo mismo. Si gana Trump, ¿qué podemos esperar en América Latina y un poco en los puntos que vos mostraste? Yo creo que si gana Trump, como se venía hablando, sería una sorpresa porque aparentemente hay buenas relaciones con la Rusia de Putin, lo cual cambiaría realmente, sería un terremoto geopolítico, porque hoy en día, después de China, uno de los principales adversarios que tiene... Lo denunciaron como una espía o una mano del Kremlin dentro de Estados Unidos. Sería muy interesante. Y respecto a América Latina, lo que ya anunció Trump, que preocupa a muchos, sería que él anuncia, habría que ver qué pasa, es un rompimiento en las relaciones con Cuba, habría que ver qué efecto dominó tiene eso. ¿Eso puede ser para ganar el voto latino? Yo creo que eso es para acercarse cubanos, a Miami y a claro. Florida, porque uno sabe que el levantamiento del embargo a Cuba ha enojado a muchísimos en Miami. Así que por ahí hay una estrategia de captación de voto latino, pero pienso que básicamente la dinámica, salvo esto, también habría que ver qué pasa con Irán. Uno daría a pensar de que no habría golpes de timones geopolíticos muy importantes, pero realmente lo que más atrapado tiene a todos es la incógnita que representa Trump, tanto en materia de relaciones internacionales como en materia de economía interior. Jorge, no sepa mucho mismo que va a hacer. A ver, si lo vemos desde América Latina, es significativo que Donald Trump se opone al ALCA, se opone a los tratados de libre comercio con Colombia, con México, particularmente con México tiene una sensibilidad especial, en contra, por supuesto. Quiere mandar a todos los mexicanos que viven en Estados Unidos de regreso a su país. Lo que sería una locura, ¿no? Esto apunta justamente a la llamada clase obrera blanca de los Estados Unidos, porque consideran que al ser el salario en América Latina más bajo que el de los trabajadores norteamericanos, todos estos tratados de libre comercio llevan industrias estadounidenses hacia el sur y se restringe el empleo dentro de los Estados Unidos, por lo cual muchas personas consideran que todo este tipo de tratados de libre comercio, en lugar de favorecer a la población norteamericana, favorece sí a ciertas corporaciones transnacionales que pagan menos por el salario de los trabajadores, pero perjudica a los norteamericanos. Quizá esto hay que entenderlo en otra sintonía, como que en realidad estas empresas tienen su agenda propia y en realidad Estados Unidos termina siendo un estorbo para implementar su globalización. Resulta, claro, por eso la política de Trump resulta ser introspectiva en el territorio de los Estados Unidos. Es un poco una vuelta al pasado. O sea, bueno, ellos volver al Estados avanzan Unidos de la hacia el década del pasado. 50. Yo creo que desde Reagan en adelante siempre avanzan hacia el pasado. Me salió usted, disculpame, Juan. Me parece que hay que ser responsable y decir, nosotros, digamos, la sorpresa en estas elecciones fue Sanders, al cual hemos poco mencionado. ¿En qué sentido la sorpresa? No, porque ha hecho una campaña muy buena, inesperadamente buena. Lo que pasa es que lo bajaron. Más allá de que Sanders apoyó en último, lo cual le trajo bastante lío con sus seguidores, a Hillary, está por verse qué va a pasar con esa gran masa de votantes que iban con él. Que me parece que eso va a ser decisivo. No todos van a votar a Hillary. No, yo creo que no. Lo que quiero decir es, Trump es en gran medida una incógnita. Sabemos algunas cosas. Es cierto lo que recién se apuntaba sobre Cuba, por ejemplo. Pero lo que sabemos positivamente es la línea que lleva Hillary, que es profundizar en sus aspectos más agresivos lo que ya llevó la administración Obama. Y esto es llevar el mundo al borde de la guerra total. En este sentido, es el mal menor, evidentemente, Trump, que además le pone, va a provocar, si ganara Trump, va a haber grandes debates y conflictos dentro de Estados Unidos.
Y además, por último, y ya un poco más frivolamente, Mauricio Macri ha apoyado a Hillary Clinton en forma ostentosa, o sea que nos vendría muy bien que ganara Trump para que quedara un poco descolocado y no tuviera la facilidad que está haciendo porque más descolocado. No, porque lo que siempre. Lo que pasa es que a pesar de todo están en una blitzkrieg de someter el país a, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio. Sí. Y como es un gobierno democráticamente elegido, todos estos tratados que firma, luego ¿cómo salimos de ellos? Va a ser un problema enorme. Sería un problema Entonces serio mejor que gane Trump y Macri, que diga no nos gusta el tratado. Qué bueno. El problema es que Trump presenta una gran inestabilidad desde el punto de vista de que nadie tiene seguridad de que para qué lado va a salir. Pasa que con Hillary sabemos, pero vuelvo a la pregunta que dejamos antes y que quedó colgada, que era la que yo preguntaba. ¿Por qué entonces los medios argentinos toman partido por Hillary, sobre todo cuando se supone que son progresistas? No sé quién quiere contestar. Yo lo digo corto, pues lo dejo. No. Porque tienen una forma de pensar liberal, son perezosos. Tiene un esquema binario. Pero hablamos de Víctor Hugo, que me va a odiar cuando vea, porque yo lo escucho a Víctor Hugo, yo lo escucho, lo veo. Bueno, entonces, Víctor Hugo es un caballero uruguayo, pero por eso, criado en un país badista, donde las instituciones funcionaban, hasta por lo menos en sus primeros años, hasta que se pudrió todo, ¿no? Quiero decir, todo el modelo que tiene la mayoría de los uruguayos le cuesta mucho entender, cruzar el charco. Pero está acá hace muchos años, es como pero soy brasileña, Víctor Hugo no se dedica a la política internacional. Yo creo que el problema es ese. Básicamente es eso. Él no se dedica a la política internacional. Pero yo lo escucho. El problema y como oyente de alguien, y como periodista, uno tiene la responsabilidad de, cuando podés dar la opinión, yo no digo que uno periodista no puede dar, pero a la hora del análisis, se tiene que pensar también en el. Es que, ¿sabes lo que pasa? Hay una posición en bloque. Cuando Trump dice lo del muro para hacer en la frontera con México, automáticamente se dividió. Entonces, los que son progresistas se pasaron todos en contra de Trump, sin mirar lo que era Hillary. Ese es el problema. Es muy básico. Y bueno, después está Página 12, por ejemplo, que en la parte internacional está dirigida por mi amigo Santiago Donel, pero que es un liberal absoluto. Santiago es un liberal cortado, o sea, estuvo en el Washington Post. Este es el bloque haciendo amigos. No, pero yo le tengo aprecio personal a Santiago Donel. Yo creo que es una persona honesta. Y lo ha mostrado al ir a buscar los Wikileaks con Assange. Creo que lo ha demostrado. Y él ha dado batallas dentro de Página 12 que ha tenido mucha razón. Le han prohibido en Página 12 en su momento publicar lo que decían los Wikileaks sobre Nisman, por ejemplo. Entonces hay que distinguir. Pero eso es bueno que se haga público, cómo se cuecen las habas también en casa. Claro, pero quiero decir, pero tiene una cosmovisión, Santiago, que es un liberal norteamericano. Y los liberales norteamericanos están aterrados con las barbaridades que ha dicho Trump sobre el muro de México y todo eso, y lo que prima en su cabeza es eso, lo que ha dicho con respecto a los mexicanos, las barbaridades que ha dicho que las piensan los norteamericanos comunes, pero no las dicen en voz alta. Bueno, nos tenemos que ir no hay tiempo, Ramírez. Damián, impecable, un gran aporte que haces con tu columna, muchísimas gracias. Bueno, ustedes paciencia que ya volvemos, no se vayan, enseguida regresamos con el tercer y último bloque. Acá estamos de regreso con este tercer y último bloque, abordando el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Así que antes de volver a ir con nuestros invitados de lujo, Jorge Kreines y Juan Salinas, los llevamos a ver la segunda parte del informe que les preparamos. En noviembre de este año se enfrenta un candidato tradicional de la política estadounidense como Hillary Clinton contra un polémico multimillonario como Donald Trump. Los medios de comunicación han tomado rápidamente por Hillary, golpeando sistemáticamente a un Trump que ha dicho públicamente que va a construir un muro que separe Estados Unidos de México,
a costa de este último país, culpando de la crisis económica a los inmigrantes. ¿Por qué ha dicho Trump algo tan grosero y censurable? Esto responde a la lógica interna de los Estados Unidos, donde hay un sector de votantes que apoyan el discurso anti-inmigrante, más allá de las innumerables pruebas que demuestran que contra lo que piensan, los inmigrantes hacen un aporte fundamental al país que los recibe. Este fenómeno se da en muchos países como los europeos y hasta en la misma Argentina. Pero Trump no solo dice eso. El multimillonario ha dicho que está dispuesto a realizar una auditoría en la Reserva Federal, algo que no ocurre desde hace décadas, y se pronunció en contra de los tratados de libre comercio porque dañan el empleo norteamericano. También se ha manifestado en contra de la intervención de su país en el extranjero, prometiendo retirar las tropas de Medio Oriente, analizar la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la OTAN y buscar una fórmula para distender las relaciones con China y Rusia. Estas posiciones han llevado a líderes como Vladimir Putin a expresar su confianza en Trump. Los comentarios provenientes del Kremlin expresan que el riesgo para la paz es Hillary, por lo que desean un triunfo de Trump. Sin embargo, los medios locales e internacionales son impiadosos con un candidato republicano que tiene una gran resistencia interna en su propio partido, que veían como opción a Ted Cruz, un político más previsible que el outsider Trump. Trump es la expresión de un Estados Unidos con un sector industrial que pierde espacios desde los 70 contra el avance del sector financiero especulador, sectores financieros sin una estructura capaz de internacionalizarse exitosamente. Junto a otros sectores obreros perjudicados por la globalización y estadounidenses de la América profunda, que mantienen los valores tradicionales, familiares, opuestos a los que representa Obama y Clinton. Enfrente se encuentra una Hillary Clinton con una gran experiencia política, no solo desde su función de primera dama, sino también como senadora y secretaria de Estado. Hillary trata de edificar su candidatura desde la racionalidad política, representando a los sectores globalizadores financieros, grandes promotores de la transnacionalización de la economía e impulsores de los tratados de libre comercio para enfrentar el crecimiento de China y otros países díscolos a esta propuesta financiera. Hillary representa también a los sectores de la costa este, las grandes ciudades y los grupos que pugnan por los derechos de segunda generación. En materia internacional, Rusia expresa por lo bajo que una victoria de la candidata demócrata significaría un riesgo creciente de una guerra global. Hillary ha sido una de las grandes impulsoras de la desestabilización de Medio Oriente. Aún hoy se recuerda su festejo a carcajadas cuando se entera de la cruenta muerte del líder libio Gaddafi. Sin embargo, no son solo eso los problemas que trata de superar Clinton para llegar a la cima. Oscuros manejos del FBI han impedido saber la real implicación de la esposa de Bill Clinton en la muerte del embajador de Estados Unidos en Benghazi, Christopher Stevens, la utilización de correos no oficiales denunciados por Wikileaks para ocultar sus acciones, los aportes de países comprometidos en las violaciones a los derechos humanos a su fundación Clinton, el apoyo a los rescates bancarios y a la implementación de la ley patriótica con sus implicancias posteriores, son solo algunas de las críticas que debe escuchar. Las elecciones de noviembre escapan a un reduccionismo sobre cómo detener a un Trump fascista y xenófobo, sino que es algo mucho más complejo. Una lucha entre dos modelos capitalistas, uno que responde al Estados Unidos tradicional de la posguerra y otro al de un modelo que busca globalizar el poder económico, socavando la soberanía de los estados, incluyendo al propio Estados Unidos. Demasiado fuerte para ser controlado por organismos controlados por las transnacionales financieras. Uno de los temas que se mencionaba ahí era el tema de las filtraciones de Wikileaks, donde comprometen a Hillary en una serie de desmanejos internos y la comprometen también hasta en la muerte del embajador de Estados Unidos en Benghazi. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el FBI tapó eso, Jorge?
Bueno, en realidad hay toda una cuestión de fondo en este momento electoral, que es una severísima crisis en los Estados Unidos, una crisis del capitalismo global que afecta evidentemente al centro de este capitalismo globalizado. Porque fíjense ustedes que cuando perdió por un fraude Al Gore, perdió tranquilamente, o sea, él se dejó hacer un fraude, fue una elección tranquila, un debate, nunca como esta ha sido una elección tan violenta, con tantos vituperios entre los candidatos, con tantas agresiones entre ellos. Esto expresa una situación de tensión en el poder global de Washington. Y esto tiene que ver con la emergencia de China a nivel global, la recuperación de Rusia en la política internacional, y cómo incluso en América Latina las inversiones chinas y rusas han ido creciendo, de manera que ellos están en un momento de bastante dificultad, porque el propio Brexit implica, tal vez en opinión de algunos, que Inglaterra se separa de la Unión Europea para llegar a Washington sin pasar por Bruselas, y que la alianza entre Washington y Londres está más fuerte que nunca desde el Brexit. Y eso a su vez pone en crisis. Inglaterra se va de Europa porque es un país más rico que los otros. Y Grecia se está cayendo de Europa porque es un país más pobre. Sí. Es decir, que allí hay una serie de contradicciones bastante delicadas. Y en momentos de esa crisis, esta violencia en los discursos de los candidatos norteamericanos es una expresión de ello. En América Latina ellos tratan de contener la presencia mayor de China, de Rusia, y veamos que aún un gobierno como el de Macri, tan afecto a la relación con los Estados Unidos, planteó desde el inicio que iba a retirar las inversiones chinas en las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, y la estación de vigilancia de investigación espacial china en la provincia de Neuquén, pero tuvo que retroceder. Y tuvo que retroceder en retirar RT, Russia Today, el canal ruso de la televisión digital abierta. Es decir, que aún un gobierno absolutamente pro-yanqui, para hablar claro como es se tiene que adecuar a un contexto internacional. Pero hay una grave crisis al interior de Estados Unidos. Por ejemplo, en Missouri, Ferguson, otras ciudades han habido rebeliones, y lo que aparece a veces como que un policía loco asesina a un hombre de color, a un hombre negro en Estados Unidos, es no tanto un policía loco, sino que son grandes represiones contra grandes manifestaciones de descontento de una gran masa de la población que puede llegar a votar a Trump o puede no votar, porque son elecciones, como se dijo en el informe, donde llega a votar el 30% y termina decidiendo sobre la política de la potencia más grande del mundo un porcentaje ínfimo. Entonces, cuando dicen que tal candidato sacó un 40%, no es un 40% sobre el 100%, sino que es un 40% sobre el 30% que vota. O sea que es una ínfima cantidad de la que está definiendo. Es una democracia muy limitada. Y bueno, al margen de quién sea el ganador, el complejo militar, industrial, financiero y los grandes poderes económicos son los que van a terminar definiendo el poder económico, el poder militar, tanto a nivel global como a nivel de la propia realidad norteamericana. Se está discutiendo el futuro de los estados nacionales. Un triunfo de Trump seguramente sería un fortalecimiento del poder central en Estados Unidos, para que no pasen estas cosas, que las policías locales maten a su antojo gente, negros, etcétera, etcétera. Y porque China y Rusia están viviendo procesos de fortalecimiento de los estados nacionales. O sea, vamos a ver, por ejemplo, el desarrollo de China. Entran las multinacionales a China, pero entran controladas. Siempre la acción de oro la tiene el gobierno de Pekín, y si no, no entran. Entonces, y sin embargo a nosotros nos dicen que nos tenemos que disolver, que los estados de la periferia, que dejemos todo en manos de las multinacionales, que ellos del neoliberalismo van a poder gobernar las grandes compañías. Lo que está pasando en la Argentina, por ejemplo, es increíble. La Secretaría del Ministerio de Energía ha sido invadido por las compañías petroleras y gasíferas, que ponen ellos las condiciones. No hay ninguna distancia entre los ministros. Los ministros son los grandes jefes de las petroleras. No hay intermediación política. No hay intermediación política.
Entonces, esto es transformarnos progresivamente, desde ya si no hay una guerra, en un erial como es Libia, que es un escenario de una película como Mad Max, donde no hay ley, no hay nada. Estado fallido. Juan está enojado con vos, por eso te da la espalda. Lo que estamos discutiendo es entonces si en los países periféricos como los nuestros va a predominar el Estado o van a predominar las multinacionales. Claro, es lo que hablamos, este Estado dentro del Estado que hoy está queriendo es un tema de modelos, y hay una resistencia que por ahí en cierta medida encabeza Trump, pero tampoco es lo que nosotros imaginaríamos como algo positivo. Es otro modelo. Es otro modelo. Ahora, una cosa más que... Después dejar mi pregunta. Bueno, hacela, dale. A ver, vamos a preguntar lo mismo. Bueno. El tema es que ya estamos quedando con poco tiempo y no quiero... Hay un tema que no hay que dejar, que seguramente en el portal del Pájaro Rojo, en el portal del Pulso de los Pueblos, que ahora nos dirán un poquito, 10 segundos cada uno para ese tema, que es el tema, bueno, Estados Unidos, así como Putin proyecta esta imagen de fortaleza, esta imagen, él arriba de un caballo, que me encanta esta foto, cabalgando con un arma en la espalda, esta es la imagen que tengo del señor Putin. Estados Unidos también tiene esta imagen de fortaleza. Ahora, ¿cómo puede llevar un candidato o una candidata en este caso que se ve realmente enferma? O sea, ¿cuáles son los problemas reales de salud? Porque está llevando una candidata que a simple vista no va a poder terminar su mandato. Algo puso en el centro de la política norteamericana la salud de Hillary. Es que fue muy claro el día 9 de septiembre cómo la llevaron en anda a la camioneta. La salud de Hillary pudo haber quedado en las páginas del fondo de los periódicos o pudo haber estado en la primera plana. Y ha pasado a la primera plana por algún motivo que, bueno... Hace rato que se viene frenando. Por lo menos en mi caso no llego a discernir. Te digo, hace rato se viene frenando este tema. Pero inclusive echaron a un par de periodistas, si no me equivoco, de la CNN, precisamente por negarse a hablar sobre esa versión de la salud de Hillary. Pero después hay algunos videos que son... Hay un video que sí, que no es de la salud física. Hay un video de la salud mental. Va sobre su salud mental. Bueno, vos tenías una información sobre eso. Lo que pasa es que también... Yo lo que vi el video es como si uno lo hubieran grabado, que les puede pasar a cualquiera, una vez. Pero hay una sucesión de cosas que son cómicas, porque son... Es como si uno estuviera haciendo gestos totalmente sacados todo el tiempo. No quiero defender a Hillary, pero a veces nos pasa a todos, que a mí me pasa, yo no creo que no soporto a Nachivo. Supongo que si te filman durante todo un año, a cualquiera de nosotros, todo el tiempo, te agarran haciendo todo tipo de gestos raros, ¿no? Mejor no hablar a la mañana cuando uno se afeita frente al espejo, que capaz que se pueden hacer carantoñas, ¿no? O cuando canta en la ducha. Claro. Pero lo que pasa es que el video está bien hecho. Pero vos lo ves y dudás de que esa persona esté en condiciones de... Pero hay algunas cosas que más allá de ese video. El 911 se le aflojaron las piernas, las tuvieron que llevar en andas. Eso fue claro, se vio clarísimo, no hubo mucho margen de duda. Y por otro lado, uno la ve distante, le está costando reponerse. Una neumonía, hablaban de una neumonía. Si ya estamos con esa precariedad antes de arrancar. O sea, ¿cómo se ve ¿por qué? ¿No hay otro candidato? ¿Cuál es la opinión del...? Hay una cuestión que apareció en la elección que ganó Obama, que es incluir un hombre negro. Sí. Ahora faltaba la mujer. La interna del Partido Demócrata se dividió entre Obama, que era un hombre negro, y una mujer. Era la primera vez que habría un presidente negro o una mujer en los Estados Unidos. El Partido Demócrata trae la renovación de la política desde este ángulo. ¿Quién es el cambio, el que ha renovado más la política y se hace imprevisible es Trump. Y en las relaciones internacionales actuales la imprevisibilidad hay un factor que tiene, que es la resistencia que ha provocado, sobre todo en el Estados Unidos profundo, algunos de los avances justos del movimiento feminista, que como siempre pasa con los avances justos, también hay alas que exageran y que entonces terminan molestando. Una misoginia por el otro lado. Pero ¿quién es el vicepresidente? Perdón mi ignorancia, de Hillary. No tengo ni idea, ni figura. Pero están votando al vicepresidente. Bueno. Es una posibilidad, no me acuerdo ahora, pero era uno de los que se mencionaban como posible sucesor si ella se caía. Se habló de él, se habló de Biden.
Y había uno más que ahora no me está viniendo el nombre a la mente, que eran los posibles sucesores. Ya lo seguiremos. Pregunta, porque de mi ignorancia, porque ahora no están nombrados todavía. Sí, están nombrados, sí, pero no se habla de ellos. No son tan importantes como nuestros vicepresidentes, que tienen estos protagonismos que se lo merecen. Así que no seré, voy a ver quién vota. Yo creo que va a ser cualquiera de los dos, sí. un presidente débil en relación al poder económico y militar. Cualquiera de los dos. Es que tal vez lo que se está buscando es eso. Sí. Si estamos hablando de estados débiles, ¿hay alguna posibilidad que Estados Unidos se termine, como algunos dicen, fracturando en más de un Yo veo una bifurcación en algunos aspectos de la política internacional. No una fractura, pero sí una bifurcación. Los que firmaron el acuerdo sobre Siria y los que bombardearon Alepo a las pocas horas, ¿es una cuestión de romper un acuerdo o es una cuestión de que hay un bando, halcones y palomas llevados a un extremo de confrontación? Tienes otro tema con el que se fractura seguro es el Reino Unido, porque Escocia se va y se va a la Unión Europea. El que se va a fracturar es nuestra relación acá si no dejamos pero la Unión Europea se asegura la provisión de whisky. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Me imagino que el pulso de los pueblos va a hacer alguna nota referente a este tema, donde va también a aparecer ahí el programa que estamos haciendo, así en Pájaro Rojo. Así que pueden ver tanto en el Pulso de los Pueblos, un portal de web donde Jorge Krenes está hoy como director, el Pájaro Rojo, también son sitios donde ustedes pueden buscar aquella información donde no la ven cotidianamente en los grandes medios de comunicación. No tenemos más tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos, un lujo como siempre, esperamos volver a verlos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por toda la paciencia, por seguirnos, por alentarnos siempre en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y por supuesto por vernos acá por TV Universidad. Nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.